Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora María Isabel Barón. Ella es la coordinadora regional Valle de la Agencia Colombiana de Reintegración. Ha aceptado nuestra invitación y va a conversar con ustedes y con nosotros sobre este interesante tema a la luz del proceso que está llevando el Gobierno Nacional con las guerrillas de las FARC y eventualmente del ELN para aclimatar la paz en Colombia. Buenos días, doctora, y muchas gracias por estar en el programa. José Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, la Agencia Colombiana para la Reintegración estos espacios los valora muchísimo para contarles un poco a los vallecaucanos, a los caleños, lo que venimos haciendo como Agencia Colombiana. Y nos acompaña también el doctor Norberto Tascón. Ya ustedes lo conocen, es panelista frecuente en nuestro programa y aquí está acompañándonos. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para la doctora Barón, a toda nuestra amable audiencia que siempre nos espera a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Muy bien, entremos en materia. Solo población muy informada, de tipo académico, empresarial, periodística, tiene claridad sobre qué es la Agencia Colombiana de Reintegración. Pero con toda seguridad mi mamá y las vecinas y los vecinos del barrio donde vivimos poco saben o sabemos de la Agencia Colombiana de Reintegración. Es la pregunta obligada. ¿Qué es la Agencia Colombiana de Reintegración, doctora María Isabel? Bueno, la Agencia Colombiana para la Reintegración es una agencia adscrita a la Presidencia de la República que se encarga de atender a las personas que se desmovilizan de los grupos armados de manera integral, no solamente a ellos, sino también a sus familias. Y como usted bien lo decía, pues un reto de la agencia es poderle comunicar a toda la sociedad en general el ejercicio que viene haciendo esta agencia hace 12 años, que es un esfuerzo muy importante para lograr que estas personas realmente se reintegren a la vida civil con un proyecto de vida en la legalidad. Usted en los datos estadísticos que nos entrega dice que en el Valle del Cauca se han desmovilizado en el último corte de noviembre del 2015 2.684 personas. Esas 2.684 personas son desmovilizadas de las FARC, del ELN, de las AUC. Explíquenos, por favor. Tenemos de todos los grupos, es decir, la agencia atiende a todos aquellos que se han desmovilizado de grupos al margen de la ley reconocidos políticamente. En el Valle del Cauca tenemos ex-AUC, ELN, FARC. Esos son como los 3 grupos más representativos que tenemos como población que atendemos en el departamento. Ya. Hoy día, antes de darle la palabra al doctor Tascón para que dé su opinión y también la interpele a usted, le pregunto, ¿cuál es como la expectativa esencial con la que se acercan las personas que están en proceso de desmovilización? Se lo digo porque a nosotros con frecuencia nos llaman de la cárcel de Villahermosa a decirnos, mire, necesitamos que nos ayuden a aclarar qué va a pasar con nosotros cuando termine todo este proceso, porque nos da miedo la estigmatización, nos da miedo que nos sigan discriminando, nos da miedo causarle miedo a la población civil, y entonces eso nos genera a nosotros, los presos políticos, mucha angustia. Bueno, hay muchas motivaciones por las que las personas se desmovilizan de los grupos armados y una de las más importantes es recobrar su libertad y volver con sus familias. Pero lo que más temen es ser rechazados por su comunidad y pues quieren que la agencia de alguna manera o el Estado bajo este proceso les garanticen unos beneficios jurídicos, es decir, aquella persona que se desmoviliza de un grupo armado que no tenga comprobados delitos de lesa humanidad son atendidos por nosotros y si cumplen con todos los compromisos del proceso, es decir, como que se le congela el delito por haber pertenecido a un grupo armado siempre y cuando cumpla con los compromisos del proceso. Entonces, esa es una gran preocupación de ellos y creo que ese es el mayor enganche de permanecer en la legalidad y de permanecer en el proceso de reintegración y es volver con sus familias y que de alguna manera el Estado les genere las oportunidades que necesitan para garantizarles esa estabilidad a ellos y a sus familias. Doctora Barón, cuando usted nos trae como primicia pues que en Colombia están jugando ese papel que es tan fundamental y es reintegrar la comunidad. Nos encontramos que por otro lado, por ejemplo, el presidente del Banco
de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, nos dice, es que en Colombia tenemos que prepararnos es para tributar más, y entonces hay que hacer otra reforma tributaria. ¿Cómo puede haber reconciliación en un pueblo donde por un lado el gobierno está planteando posibilidades de paz, la guerrilla está planteando que tiene que haber nuevas herramientas para la reivindicación de la sociedad, etcétera, pero por el otro lado el gobierno va a proponer una reforma tributaria en el segundo semestre? ¿Esto no es una contradicción entre lo que plantea el gobierno, lo que plantea la guerrilla y lo que realmente debe ser la punta fundamental del desarrollo en Colombia? Yo creo que lo más importante es contarles un poco que el proceso de reintegración, todo proceso requiere un ajuste institucional. Este proceso, cuando hablamos del éxito de este proceso, les quiero contar que es un proceso que es relativamente económico en comparación si pensáramos en meter a todas las personas al sistema penitenciario. Un preso en Colombia aproximadamente le puede estar costando a Colombia 14 millones de pesos al año. Una persona en proceso de reintegración le puede costar 4,5 millones al año. Y estamos garantizando que estas personas que están en el proceso realmente tengan una transformación de vida. El sistema penitenciario nos ha contado y nos dice, según estudios que ha hecho que agradece a la Fundación Ideas para la Paz, es que de cada 10 desmovilizados, 8 permanecen en la legalidad. Este es un índice bastante alto de resocialización, que es todo lo contrario a lo que pasa con el sistema penitenciario. Obviamente el proceso de paz incluye que hayan unas reformas institucionales. Realmente nosotros como proceso lo que venimos es preparándonos para que en esta misma medida, como lo hemos venido haciendo bajo este mismo costo y le llamamos costo de la paz, realmente los resultados sea una inversión más que un costo como para los colombianos. Entonces lo que les queremos contar es que este proceso es un proceso que tiene resultados y que relativamente en comparación al costo que implica, pues creo que es un costo que debemos asumir. Doctora María Isabel, ¿se considera desmovilizada una persona que viene por su propia voluntad a buscar el apoyo del gobierno, o se considera desmovilizado alguien que, por ejemplo, en una confrontación o en algún tipo de retén lo detuvo la policía y entonces la persona dice, sí, yo soy de las FARC, pero yo me quiero desmovilizar? ¿Ahí también cabe la categoría de movilización o ya queda como detenido? Hay esas dos posibilidades, es decir, hay personas que se entregan voluntariamente, que arriesgan, en muchos casos quiero contarles que quienes se desmovilizan de manera individual arriesgan su vida porque son desertores de estos grupos y llegan a una institución, puede ser el ejército, puede ser la iglesia, puede ser la policía, y se presenta y dice, yo me quiero desmovilizar. Y también tenemos algunos que han sido capturados, pero en el momento de la captura a ellos se les informa que si quieren hacer parte del proceso de reintegración, siempre y cuando, como te contaba inicialmente, no tengan delitos de lesa humanidad. Es decir, quien tenga delitos de lesa humanidad, pues tiene otro tipo de procesos y conocemos que existe la Ley de Justicia y Paz para este tipo de delitos. Sí. Doctora, cuando ustedes están hablando de reintegración en Colombia, siempre uno está pensando, bueno, solamente es hacer un proceso de paz con los victimarios, y las víctimas, ¿dónde quedan? ¿Qué papel van a comenzar a jugar exactamente los miles y miles de familias, no solamente de la guerrilla, de los soldados, del campesino, etcétera, que quedó en la mitad del conflicto y que hoy uno los ve deambular por todas partes, pidiéndole al gobierno, pidiéndole a la guerrilla, pidiéndole a cualquier organización del ámbito nacional que por lo menos les ayuden a encontrar los cuerpos de esas familias, que por lo menos les digan qué fue lo que realmente pasó para desaparecer una persona y por qué murió por circunstancias del conflicto. Pero hoy vemos que la misma gente que está haciendo parte del y que son víctimas del conflicto, dicen, nosotros en el Estado colombiano no estamos viendo un apoyo para ello. ¿Qué hacer a través de su oficina para que eso se dé? Bueno, nosotros venimos trabajando muy en conjunto con la unidad para la atención a las víctimas, todos los ejercicios que estamos tratando de concertar, y como lo dije inicialmente, no solo atendemos a los desmovilizados, sino también sus familias, que en muchos casos pertenecen a la unidad de víctimas porque han sido víctimas del conflicto. Tenemos modelos también para trabajar con las comunidades receptoras precisamente de estas poblaciones y que son poblaciones víctimas.
¿Qué tratamos de hacer? Pues abonar este ejercicio de la reconciliación y la convivencia y propender porque estos proyectos que canalizamos a través de la cooperación internacional, a través de recursos del Estado, sean procesos incluyentes, es decir, que no solamente sean procesos para apoyar a las personas en proceso de reintegración, sino también a las comunidades que han sido víctimas pues de los grupos armados. Tenemos un modelo que se llama modelo de reintegración comunitaria y lo que busca este modelo es a través de unas fases apoyar una comunidad que ha sido víctima del conflicto y donde viven personas en proceso de reintegración, primero para mitigar los imaginarios negativos que hay frente a estas personas, pero también para construir en conjunto con esa comunidad un proyecto comunitario que permita de alguna manera un desarrollo en esa comunidad. Ese como una de las acciones que hacemos. Otra es el tema de servicio social. Todos los desmovilizados que están en el proceso de reintegración deben hacer 80 horas de servicio social y esas horas de servicio social no son remuneradas y deben responder a una necesidad que se ha concertado con la comunidad. Es un ejercicio fehaciente, es decir, donde las personas en proceso de reintegración van, reparan un colegio, apoyan en la construcción de una junta de acción comunal, reparan parques, etcétera. Y lo que queremos mostrar con eso es que estas personas realmente están comprometidas con la legalidad y con la no repetición de actos violentos, porque nosotros como agencia nos constituimos como una acción de no repetición de actos violentos para garantizar que no haya más víctimas en este conflicto. Ustedes desde la Agencia Colombiana de Reintegración están adelantando la campaña Mambrú no va a la guerra. Sí, esto es otro cuento, que está dirigida a blindar a los niños de la proximidad y de que los involucren con todos estos aspectos de la guerra. A propósito de esa campaña, en estos días salió una foto de Timochenko, que fue muy criticada. El doctor Tascón, usted seguramente está enterado. Él sale y entonces toda la población le critica porque sale con zapatillas Nike. Un guerrillero que ha predicado anticapitalismo, etcétera, y luciendo como Fidel Castro, ropa deportiva del capitalismo más recalcitrante, si él quiere decir. Pero no me refiero a eso, me refiero a que en esa foto aparece una niña, o mejor, una mujer, porque ya es una adulta, que sus padres en San José del Guaviare creen que es la misma niña que le raptaron en el 2002 o en el 2003 cuando salía del colegio. Se la llevaron las FARC y entonces, porque estaba en edad ya para entrar a las FARC, y desde esa época ellos no volvieron a tener noticia de su familiar, salvo 2 fotos. Han comparado esas fotos y están en la duda de si es o no la persona. Esa tragedia que viven, porque yo creo, me atrevo a decir, a Dios gracias, a mí nunca me ha pasado, pero creo que peor que tener un familiar muerto o asesinado en la guerra es tener un muerto vivo. O sea, alguien que se fue y tú no sabes en dónde está y en qué circunstancia está. Ese hecho es muy frecuente, que padres se acerquen a ustedes, familiares: mire, mi niño, mi jovencito, se me lo llevaron, no tenemos razón de ellos, nos han hablado de oídas. ¿Cómo es esa situación? Bueno, yo te quiero contar que no va a la guerra, este es otro cuento, es una estrategia que viene movilizando la Agencia Colombiana para la Reintegración. Si bien nosotros no atendemos menores de edad, sí creemos que estamos en el compromiso de generar todo tipo de estrategias para evitar que más niños sean vinculados a grupos armados. Y lo que nos hemos encontrado es que no solamente niños se vinculan a grupos armados políticamente reconocidos, sino que hay una serie de actividades o de estructuras armadas en donde los niños de manera pues a veces hasta inocente se vinculan a este tipo de actividades y terminan perteneciendo pues a bandas criminales, a grupos organizados. Hoy esa estrategia lo que busca es fortalecer espacios protectores donde los niños hagan un buen uso del tiempo, y a través de las experiencias, es decir, de muchos desmovilizados que me dicen: mire, yo quiero contribuir de alguna manera, pues con sus historias van y le cuentan a los niños la realidad del conflicto, que es pertenecer a un grupo armado, detrás de esos ofrecimientos que les hacen a los niños que hay. Y esa es como una de las maneras que tienen ellos también de contribuir para que menos niños se vinculen a los grupos. En cuanto a lo que me cuentas de que hay hijos perdidos, etcétera, nosotros tenemos una población que llamamos desvinculada, que son los niños que se desvinculan de la guerra, ¿sí? Y que una vez cumplen su mayoría de edad pasan al proceso de reintegración. Ellos tienen doble condición, ellos son víctimas, pero también han pertenecido al proceso de reintegración, es decir, porque pertenecieron a un grupo armado. Y como tal,
pues la unidad de víctimas también tiene una responsabilidad de hacer una reparación administrativa con ellos. En ese tipo de población nos hemos encontrado que algunos no ven a su familia hace muchísimo tiempo, porque ellos fueron reclutados de manera forzada, y en conjunto con la Cruz Roja hemos empezado a hacer un ejercicio de que ellos empiecen a buscar a sus familias. Hemos tenido algunos casos, de hecho hace poco en algún programa en televisión mostraron el caso de un niño en Putumayo que logró encontrar a su familia, que ya lo daba por muerto, pero estaba en el proceso de reintegración. En otros grupos territoriales, en ese trabajo mancomunado que hemos tenido con la unidad de víctimas, algunas organizaciones de víctimas, especialmente las de desaparición forzada, en algún momento se acercaron a la agencia y nos dijeron, ¿será que hay alguna posibilidad de que crucemos bases a ver si de pronto mi hijo está allí? Y encontramos 2 muchachos que ya hoy son mayores de edad, pero que fueron reclutados siendo menores y que sus madres los daban por desaparecidos. Eso hace parte, digamos, de la contribución que el proceso quiere hacer para esclarecer esa verdad, para encontrar esos desaparecidos. Ojalá fueran muchísimos más, pero digamos que desde la agencia está ese compromiso de poder ayudar a estas organizaciones y a la unidad de víctimas a poder, pues a que sus familias puedan de alguna manera conocer la verdad o encontrar a algunos de sus familiares. Doctora Barón, una de las grandes dificultades que tiene el proceso es precisamente que de pronto hay un reporte de víctimas porque las personas o porque las familias denuncian y han hecho una especie de inventario de viva voz de las familias que consideran que sus familiares o desaparecidos fueron producto de desaparición forzosa o fueron producto de involucrarse en los actores del conflicto, especialmente en las guerrillas, o como consecuencia de las tomas, pues ellos están desaparecidos. Ustedes han comenzado a tener oportunidad de esa información que es tan valiosa y que es, diría yo, el corazón de cualquier proyecto que se trate de sacar adelante en materia de reconciliación, porque muchas veces la gente no está diciendo, mire, a mí me quitaron la finca, regáleme otra finca igual. No, es qué pasó con mi familiar, dónde está mi familiar, cómo lo recupero así sea para darle cristiana sepultura en medio de las tradiciones. Pero vemos que en La Habana, eso fue uno de los grandes escollos que se tuvo precisamente cuando las guerrillas tomaron la decisión de darle la cara a las víctimas, porque no había una información clara y fehaciente para el gobierno garantizarle a todas las víctimas del conflicto, especialmente las que tienen familias desaparecidas, donde podrían recuperar o sus cuerpos o saber la verdad finalmente de qué había pasado con sus víctimas. ¿Cómo está trabajando su oficina en esa yo creo dirección? que el proceso que se hizo inicialmente con los grupos, que se hizo de movilización colectiva con los grupos de AUC, creo que hubo un vacío en términos del esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, hoy hay un mecanismo que lo lidera el Centro de Memoria Histórica a través de los acuerdos para la verdad, y es un procedimiento al que están obligadas las personas que se desmovilizaron de los grupos paramilitares a hacer una declaración, pero no judicial. Lo que quiere el Centro de Memoria Histórica es precisamente recuperar esa memoria, saber qué pasó, por qué pasó, y esa responsabilidad que tiene el Centro de Memoria, pues la ha venido cumpliendo a través de unos informes que ha venido publicando con ese tipo de versiones que han hecho estas personas que se desmovilizaron de los paramilitares. Hoy existe esa obligación solo para los de grupos ex-AUC. La idea es que hoy en este proceso de paz con las comisiones de la verdad, pues eso pueda ser mucho más efectivo en términos de conocer la verdad y que las víctimas puedan acceder a esa verdad que usted me dice como un mecanismo también de reparación y de reconciliación con la sociedad en general. Doctora Barón, muéstrenos un caso, imaginémonos el caso de una persona que va buscando a la Agencia Colombiana de la Reintegración. Explíquenos cuáles son los pasos que se dan, cómo se vive ese proceso, porque seguramente alguna persona que nos esté viendo y escuchando tiene un familiar o ella misma quiere acercarse, pero la gente no deja de sentir temor. Bueno, ¿y no será que llego allí y me echan la mano y entonces ahora me dan para la cárcel? O no hay ninguna posibilidad? ¿Cómo es ese proceso? Tratemos de poner un ejemplo concreto. Bueno, una persona que hoy está en un grupo armado y toma la decisión de dejar las armas puede presentarse a cualquier autoridad competente, generalmente como son zonas rurales,
o también podemos encontrar gente en las zonas urbanas, pueden presentarse a la policía, a la personería, a la defensoría, a la misma iglesia, que muchas veces se ha vuelto garante de confianza en estos territorios, porque el ente, digamos, que certifica a estas personas es el ejército, pero muchas veces hay esa prevención, además porque en un contexto de guerra, pues ellos van a decir, bueno, es el enemigo y probablemente me puede pasar algo. Entonces, a través de la defensoría de las instituciones que anteriormente nombré, esta persona se puede presentar, contar y decir, yo me quiero desmovilizar, y ellos se encargan de hacer el enlace con el ejército más cercano, con el batallón, con la base militar más cercana, y a través de eso se garantiza, digamos, que por lo menos ese paso hacia la certificación que nosotros llamamos CODA, que es el Comité Operativo para la Dejación de Armas, pues se le garanticen sus derechos. Ingresan a esa instancia del Ministerio de Defensa, que se llama el GAT, que es el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, y allí pues se hace todo un proceso de investigación, donde el ejército, a través de todo un grupo especializado, pues certifica que esta persona realmente sí estuvo en un grupo armado. Una vez pasan por ese proceso, están aproximadamente entre 1 o 2 meses, se les restablece el tema de su plena identificación, el tema de su vinculación a salud, hasta de ubicación de sus familias, porque algunos de ellos no se desmovilizan solos, sino que van primero por su familia y luego se entregan pues por miedo a ellos, y una vez se certifican y pasan ese proceso que se llama en unos hogares de paz, les llega el CODA, como te acabo de decir, que es como lo que los certifica, la cédula en el proceso de reintegración, nos los entregan a nosotros. Esas personas que son mayores de edad, pues tratan de... ¿En estos 2 meses dónde han estado? En unos hogares de paz, que hogares son del Ministerio de Defensa. Ya. Hay hogares para solteros y hay hogares para familias, o sea, personas que se desmovilizan con sus familias. Durante ese tiempo se hace todo un proceso de acompañamiento en conjunto con la Agencia Colombiana para la Reintegración, y se trata de ubicar pues en un lugar donde no represente riesgo para ellos y sus familias y donde tengan redes de apoyo. Ellos que deciden dónde ubicarse, el Estado no les dice dónde estar, porque claramente ellos son los que saben realmente dónde pueden estar. Y una vez ingresan al proceso de reintegración, se les asigna un profesional que lo que busca es atenderlos de manera integral, se hace una línea base, un diagnóstico de cuál es su situación actual, y pues con base a esa información se concerta un plan de trabajo con esa persona y se empieza a apoyar para que esa persona pueda empezar a ingresar a los servicios del Estado, a educación, a salud, a formación para el trabajo. Todo depende de cómo llegue el desmovilizado al proceso de reintegración. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un gran número de personas que llegan al proceso y son analfabetas. Entonces lo que nos dicen es, yo lo primero que quiero es estudiar, yo nunca he estado en un colegio. Son personas de extraedad, entonces hay una metodología flexible que el Estado tiene y nosotros hacemos todo el ejercicio para vincularlos. Pero hay algo que te quiero contar, y es que el proceso busca que estas personas pues cumplan con los compromisos, y ahí es donde es importante que hoy quiero contarles que hay un imaginario negativo frente a la población, porque pensamos a veces les da más a los desmovilizados que a las víctimas, y eso genera aún mayor, digamos, resquemor entre víctimas y victimarios. Nosotros les llamamos personas en proceso de reintegración, porque claramente ese es el imaginario que hay. Hoy quiero contarles que estas personas, para que reciban un apoyo económico, es decir, por ir a estudiar, tienen que cumplir con el 90% de la asistencia y reciben 160.000 pesos. Por asistir a las actividades psicosociales de la ruta, es decir, la mayoría de los profesionales que tenemos son profesionales sociales, porque claramente las carencias que vemos con las que llega esta población son de tipo psicosocial, son personas que han estado en la guerra, entonces tienen estrés postraumático, tienen depresión, entonces lo que buscamos es una etapa de estabilizarlos a ellos y a sus familias, para claramente lograr que estas personas adquieran unas competencias y se puedan desenvolver de manera sostenible en la legalidad. Eso por darte un ejemplo muy, muy sencillo. Doctora Barón, precisamente inician las sesiones del Congreso, y el tema fundamental que allí va a discutirse, inclusive citado a sesiones extraordinarias, es la aprobación de la ley que establece las zonas de desmovilización en Colombia. No podemos decir que son ni 1, ni 10, ni 100. Han pedido las guerrillas en este ciclo de negociaciones que terminó precisamente alrededor de 87, el gobierno ha ofrecido creo que 13 o 15. Pero en el fondo el proyecto lo que busca es que definitivamente hayan unos sitios donde la gente se concentre.
Hablemos del hipotético caso que ya aprobada la ley, en el Valle del Cauca necesariamente pueden haber una o dos zonas que corresponden exactamente a los focos ya localizados donde ha participado o donde tenemos presencia guerrillera. ¿Cómo va a trabajar su oficina en el caso de que ya se aprueben esas zonas, que de sí parece que eso no va a tener ninguna dificultad? Esas zonas de desmovilización, que es donde van a estar concentrados precisamente los actores del conflicto, donde van a estar allí los guerrilleros que, pertenecientes a las FARC, tomaron la decisión de desmovilizarse. ¿Y cómo van a trabajar ustedes con estas personas, o si ya ustedes tienen las instrucciones, o qué están adelantando para que esas zonas de desmovilización no terminen convirtiéndose en lo que la sociedad colombiana tiene temores, en especial el expresidente Uribe, de creer que allí lo que van a tener es unos remansos de paz? Bueno, pues ahí sí, como dice el proceso de paz, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y pues nosotros como tal estamos también a la expectativa de saber en qué consistirán esas zonas donde se va a concentrar la población. Lo que sí le puedo decir es que la Agencia Colombiana tiene 12 años de experiencia, y lo que vamos a poner a disposición de este proceso es precisamente el ejercicio que hemos venido haciendo con estas personas en proceso de reintegración, de garantizar el acceso a las ofertas del Estado. En otros casos también hemos logrado ofertas privadas, y poner a disposición de estas personas pues todo este tipo de oferta y acompañamiento desde el ejercicio de los profesionales, pues para garantizar que estas personas, una vez se desmovilicen, pues tengan las mínimas condiciones para superar su vulnerabilidad. Como tal, nosotros no tenemos instrucciones todavía de cómo vamos a operar, porque todavía no sabemos cómo van a funcionar esas zonas, pero lo que sí tenemos claro como agencia es que estamos preparados para recibir el número de personas que lleguen al territorio. Es muy probable que en el Valle del Cauca llegue un número importante de personas, porque si bien todavía no se han desmovilizado todos, el Valle del Cauca se ha vuelto un departamento receptor de población desmovilizada, bueno, y no solo desmovilizada, todos sabemos que aquí hay todo tipo de poblaciones, y eso implica un reto muy grande, no solo para el Valle del Cauca, sino para Cali, para lograr generar pues que haya un territorio donde todos podamos estar y haya las mínimas oportunidades para que estas personas puedan volver a sus territorios. Doctora, y con la venia, José Alberto, acá en el Valle, ¿cómo están ustedes ubicadas territorialmente? Es decir, en el departamento del Valle, una persona que nos está viendo y dice, hombre, yo tengo familiares que están dispuestos a este proceso, ¿dónde los ubico? ¿Cómo hago yo para interactuar con ustedes? Bueno, sí, ahorita no sé si al final podemos dar los datos de la oficina. Nosotros tenemos la oficina ubicada aquí en la ciudad de Cali, tenemos 2 puntos de atención, uno que es la oficina principal ubicada en Tequendama, en la carrera 41, número 5A48, y tenemos un punto de atención en el distrito de Agua Blanca, en la Fundación Carvajal de la Casona. Si bien tenemos... La que Tequendama queda cerca al Éxito San Fernando, como por darles una referencia grande, la estación de Tequendama del Mío. Esos son la oficina principal, pero nosotros tenemos presencia con profesionales en 42 municipios, en los 42 municipios. Los profesionales viven en la zona donde hay mayor concentración de personas en proceso de reintegración, sin embargo se desplazan a atender todo tipo de personas, pero pueden comunicarse a los números que les voy a dar, porque a través de nosotros hacemos el empalme, porque si me dicen, vea, lo que pasa es que yo estoy en la Unión Valle, o estoy en Roldanillo, o estoy en Buenaventura, nosotros lo que hacemos es contactar al profesional que vive en la zona, y pues que hagamos todo el empalme pues para atenderlo si es el caso, o para remitirlo a donde haya que remitirlo, dependiendo pues el tipo de población que sea. El teléfono aquí en Cali es el 552-7580. Y quiero darles mi celular porque yo soy la persona que estoy como a cargo de la territorial. Me pueden llamar, mi teléfono es el 300-433-9799. Repítalo, por favor. 300-433-9799, y pues con mucho gusto estamos totalmente a disposición de poderles aclarar las dudas que tengan frente al proceso. Bueno, la persona que se quiere reintegrar, escuchándolo usted, en este momento dice, bueno, entonces a mí me reciben, por lo menos no me van a judicializar, me van a poner un profesional de apoyo que me ayuda como a resolver mi problema de depresión, de estrés postraumático, pero el problema es que yo tengo que comer y yo tengo que ganarme unos ingresos y yo tengo que sostener a mi familia o volverme a ganar la voluntad de mi familia y que yo no llegue con los bolsillos pelados. Allí, ¿qué programas tienen ustedes? ¿Qué oferta hay
para que la persona que se desmoviliza se pueda integrar activamente al mundo del trabajo? Bueno, ese es un reto grandísimo que tiene la agencia, pero inicialmente previendo que esas personas llegan sin nada, nosotros tenemos algo que llamamos como la etapa de estabilización, y en esa etapa de estabilización se les da un recurso por menaje mientras se ubican y logran pues estar con una red de apoyo y estabilizarse en un municipio. Durante ese tiempo de estabilización se hace acompañamiento psicosocial, se genera ese plan de trabajo que yo te contaba un poco y es de acuerdo a sus necesidades, y por estar asistiendo a algunas actividades se les da un apoyo de manera transitoria mientras esa persona logra conseguir un empleo. El empleo, nosotros hacemos también el ejercicio de buscarles un empleo acorde a sus competencias, y ahí quiero ser muy franca y muy sincera, y es que a veces es muy difícil decirle a un empresario, vea, contráteme un desmovilizado. De hecho, en muchos escenarios donde contamos la política le decimos a la gente, ¿qué tan dispuesta está usted a contratar un desmovilizado? Hace unos 7 años que yo inicié en el proceso, mucha gente, estábamos en un grupo de empresarios y el 70% me decía, no, yo no. Mucho escepticismo. Mucho escepticismo, entonces, y era totalmente entendible, porque es que si a hoy, haciendo todo el esfuerzo que ha hecho el Estado de dar a conocer lo que hace la agencia, pues todavía nos falta conocer mucho de cómo es un caso exitoso de una persona en proceso de reintegración. Pues hoy, para gran sorpresa de nosotros, ya por lo menos no es el 70, sino que son más las personas que estarían dispuestas a contratar un desmovilizado, pero eso todo ha sido basado en un ejercicio de contarle a la gente qué significa estar en proceso de reintegración, cómo es una persona en proceso de reintegración. Hemos estado en ejercicios académicos en universidades que han sido muy interesantes, y Alejandro Eder, no sé si es que estuvo la vez pasada aquí en tu programa, hizo un ejercicio muy chévere en una universidad donde sentamos personas en proceso de reintegración en el auditorio. Sin que nadie de manera supiera, incógnita. Exactamente. Y fue muy interesante porque cuando él contó, pues cómo nos imaginamos una persona, un desmovilizado, pues hay imaginarios bastante distantes. Con barba, sí, bastante distantes. con carriel, con botas. Fuerte. De hecho, hemos estado en colegios donde me dicen, no, es un señor así grande, con una cicatriz, o sea, un Rambo más o menos. Cuando les muestro una mujer desmovilizada, no lo pueden creer. Cuando ven que es una muchacha que recién ha cumplido sus 18 años, no, les parece increíble. Entonces ese día, después de haber contado el proceso, le dice, yo quiero contarles que hoy traigo amigos desmovilizados para que ustedes los conozcan. Y cuando se pararon, no, la reacción fue bastante interesante. Claro, pues era un vecino. Era igual. con el que estaba conversando. Correcto. Desde hace mucho rato, muchachos muy jóvenes, a veces adultos mayores, personas que han estado hasta 20, 25 años en un grupo armado. Y bueno, por distintas razones hoy ya no están y están muy arrepentidos de la decisión que tomaron, y la gente realmente se quedó aterrada de cómo desconocemos la realidad de este país. El 60%, por darte un ejemplo, de la línea base que tenemos de las personas que se desmovilizaron en el 2013 y 2014, el 60% fueron reclutados siendo menores de edad. Ese es el gran fenómeno. Ese es una gran tragedia. Ese es un dato que a nosotros nos preocupa mucho, y cada vez son reclutados en edades mucho más pequeños. Entonces, por eso la campaña de Mambruno Balaguer. Exactamente, esa es como el de las cifras que nos han empezado a alertar y decir, no, aquí hay que hacer una campaña fuerte. Entonces empezaron los estudiantes de las universidades de Cali, y me decían, no, yo no puedo creer que este muchacho ya está en la guerra, y tuvieron la posibilidad de intercambiar ideas y darse cuenta por qué una persona en muchas ocasiones toma la decisión de entrar a un grupo armado. Doctora Barón, uno de los grandes inconvenientes que tiene la reintegración es precisamente los márgenes de seguridad que se le debe brindar a quienes se reintegran. Recuerde usted que en épocas pasadas, para hablar de la Unión Patriótica, cuando se hizo la desmovilización de ellos, el gran fenómeno que se presentó es que los convirtieron precisamente en conejillo de India. Y por casi ser más peyorativos, los convirtieron en tiro al blanco, porque cada desmovilizado de la UP terminaba siendo asesinado posteriormente, de la Unión Patriótica, perdón, terminaba siendo asesinado o acribillado en las calles del país. ¿Qué márgenes de seguridad tiene una persona que se somete a este proceso de reintegración y entra a las oficinas de ustedes? Es decir, este programa, ¿qué características de seguridad personal le da a esas personas? Porque nosotros sabemos, este es un país donde hay una ultraderecha y demasiada recalcitrante, casi que auspiciada
por parte de elementos del mismo gobierno. Hay militares que odian a la guerrilla y así entremos en procesos de paz, no cambiarán. Hay periodistas, hay empresarios que inclusive vivían a la casa de esas personas que se desmovilizaban, y eso hacía casi que imposible volver otra vez a pensar en que habían negociaciones porque no habían garantías para las personas. ¿Cómo trabaja su oficina en esa dirección? Bueno, nosotros, el tipo de población que tenemos son como la base de la estructura, es decir, han sido soldados, exactamente. Básicamente, bueno, a ver, te cuento, yo creo que los grupos armados han cambiado un poco el tema de la ideología. Muchos de los muchachos que tenemos nosotros y de las personas que tenemos nosotros se desmovilizaron precisamente porque se dieron cuenta que esa ideología en muchas de las estructuras en las que estaban ya no primaba, por decirlo de alguna manera, pero el tema de seguridad con ellos ha sido más por ser desertores del grupo. Es decir, ese es el mayor temor en temas de seguridad que tienen ellos. Por eso tratan de ubicarse siempre en zonas muy alejadas a donde operaron o en zonas muy alejadas donde está su familia, porque claramente si vuelven pues ya saben dónde vive la familia. Básicamente el tema de seguridad ha sido más en ese sentido, que me dicen yo no me puedo ir allá porque allá opera, además porque no podemos desconocer que hay milicias urbanas, estructuras urbanas, y eso también hace parte de los riesgos que ellos tienen. ¿Cuál es el proceso que tiene pues de alguna manera para mitigar los temas de seguridad desde el proceso de reintegración? Nosotros tenemos una fuerte alianza con la Unidad Nacional de Protección, y en el caso de que una persona sienta que está amenazada por causas, y eso sí es muy claro, por causas de pertenecer a un grupo armado, que lo están buscando, etcétera, nosotros hacemos todo un ejercicio de caso de riesgo junto con la UNP, y siendo el caso ellos hacen la investigación del riesgo, y siendo pues un riesgo inminente, claramente se le consigna un recurso para que la persona inmediatamente se pueda trasladar con su familia a un lugar donde hayan unas condiciones de seguridad. Algunos tienen otras medidas de protección dependiendo del caso de riesgo que tengan, pero sí hemos hecho pues como todo el ejercicio. Sin embargo, no podemos desconocer que el Estado hoy no le garantiza totalmente la seguridad. Es decir, no le puede poner una escolta a todos porque claramente no hay esa capacidad, pero sí lo que hacemos nosotros desde la agencia es tener todas unas estrategias de la dimensión de seguridad para que entre ellos mismos también tengan mecanismos de autoprotección. Pero permítame, a propósito de lo que usted contesta, ¿pero tienen ustedes algún indicador que muestre que de estos 2.684 personas desmovilizadas en el Valle a noviembre del 2015 han asesinado a 1 o a 5 o a 15? Te voy a decir, el porcentaje del total de la población, te puedo decir que en los 12 años que lleva la agencia, de estas personas que ingresaron al proceso de reintegración, aproximadamente el 15% están fallecidas. ¿Pero han fallecido porque los han matado? En su mayoría, más o menos el 75% ha sido causas, digamos, de ese tipo. Las otras han sido accidentes u otro tipo de causas, pero sí es digamos que es una alerta claramente que nos ha permitido decir, tenemos que trabajar en la dimensión de seguridad en conjunto con la policía para garantizar medidas de autoprotección y con la UNP para los casos de riesgo que son pues mucho más, digamos, inminentes o extraordinarios. Otra pregunta que le quiero hacer. Cuando la liberación de Ingrid Betancourt y todos estos militares que fueron rescatados, hubo 2 o 3 casos de militares que llegaron a sus familias y hasta un político famoso, ¿no? Herrén, creo que era. ¿Quién? Gechen. Gechen Turbay. Que llegaron y ese hogar que dejaron ya nunca más lo encontraron. Encontraron a la mujer, pero ya la mujer no quería vivir con ellos, sino ya tenía otra pareja, o los hijos ya no lo reconocían, etcétera. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Ustedes han podido documentar esa situación? Porque a la par con el tema de seguridad, con el tema de necesidad de plata, de ingresos, también está el tema de la acogida en el hogar que dejaron un día. ¿Qué pasa allí? Pues aquí vemos de todo un poquito. La mayoría, y quiero decirles que la mayoría sí pueden volver con sus familias. En algunos casos donde las familias están ubicadas en territorios muy de riesgo no pueden volver. Nosotros tratamos de generar como estrategias donde, o por lo menos un acompañamiento que les permita fortalecer sus redes de apoyo. Tengo algunas personas que no ven a sus familias hace 10, 15 años, es decir, obviamente su esposa ya probablemente ha rehecho su vida, pero responden por sus hijos en muchos casos, y uno de los alicientes para ellos volverse a la libertad,
pequeños y hoy ya están grandes, pero también tenemos casos en los que no han podido volver a ver a sus familias porque están, como te digo, en zonas donde definitivamente ni siquiera tienen el teléfono y ni siquiera nos podemos acercar. En esos casos lo que hacemos es tratar con el acompañamiento de la Cruz Roja, poder entrar a esos territorios y buscar a sus familias, pero es que en muchos casos, como ha pasado tanto tiempo, ya la familia ni siquiera vive allí. Entonces, en esos, que no son muchos los casos, pero sí son casos que tratamos de apoyar si pasa eso. También tenemos una particularidad, y no solamente de los desmovilizados, sino de poblaciones vulnerables que tienen este tipo de características, y es que pues tienen una inestabilidad en sus familias. Lo que tú decías un poco, es decir, si ya no provee a la familia, entonces obviamente pues cambian de núcleo familiar, pero nosotros lo que buscamos es que estas personas logren estabilizarse en ese núcleo familiar, garantizando un mínimo de oportunidades pues para superar condiciones de vulnerabilidad como esas. Doctora Barón, uno de los temas que ha sido recurrente en este proceso de la reintegración de las personas a sus vidas normales es precisamente en algo que ha hecho hincapié José Alberto. El tema no es decir simplemente yo me desmovilizo, yo me reintegro a la vida civil, sino cómo realmente terminan ellos verdaderamente vinculados a la vida civil. Y eso significa volver otra vez a ser una persona productiva, dentro de la sociedad, ocupar escaños dentro de esa sociedad, y eso significa que hay que elaborar. Pero regularmente uno se encuentra, y le voy a plantear un caso que es peyorativo, pero me disculpa, es así. Almacenes Éxito, por ejemplo, tenía por costumbre que si alguien de la ladera llevaba una hoja de vida y en las referencias o en su sitio de vivienda colocaba que vivía en la ladera, llámese Siloé o cualquier sitio de esos, Descartado. Totalmente descartado. Y llegó a darse, inclusive en todos estos almacenes de cadena, que no recibían a nadie del distrito de Agua Blanca, tratando inclusive de tener un almacén de grandes superficies allá, como es el Centro Río Cauca. ¿Qué hace su oficina para que los empresarios del Valle del Cauca, que son muchos, que les gusta la paz, que les gusta que no los molesten, que no los vacunen y nada de esas cosas, terminan no vinculando ni proporcionándole al gobierno la oportunidad de decir, hombre, para los desmovilizados de este país o para colmatar la paz en Colombia, mi empresa ofrece 5 cargos, 10 cargos, 20 cargos en esta empresa para vincular a esos que precisamente se fueron huyendo de la sociedad porque creían que definitivamente la única salida que tenía el país eran los grupos armados. ¿Qué está haciendo esta oficina de la que usted es gerencia? Bueno, pues primero que todo quiero contarte que coincidencialmente Almacenes Éxito es uno de los almacenes que más nos contrata, y más que nos contrata, que nos ha dado la posibilidad de formar gente en una línea que se llama se llamaba algo de operaciones comerciales. Esa es como la línea de formación y que tiene que ver con personas que pueden desempeñarse en cualquier almacén de cadena. Nosotros venimos trabajando con ellos más o menos ya hace unos 5 años, donde formamos a la medida a las personas en proceso de reintegración, pero es un proceso que no es solamente para personas en proceso de y nos garantizan la práctica del 100% de las personas que están en este curso. Quienes les vaya muy bien en la práctica han quedado vinculados laboralmente. Entonces el éxito, digamos que no sé a qué alude, digamos, esa afirmación, pero por lo menos en el caso con nosotros ha sido bastante incluyente en el tema laboral. Creo que ha sido uno de nuestros ejemplos bandera para poderle contar a otras empresas que sí se puede contratar personas en proceso de reintegración. Nosotros tenemos varios mecanismos para que la empresa privada se pueda vincular. Es decir, hoy tenemos procesos de sensibilización, tenemos procesos exitosos que le podemos mostrar hoy a los empresarios, mire que es posible contratar, y tenemos muchas personas en proceso de reintegración que están trabajando hoy en empresas y que sus empresarios no saben que son personas desmovilizadas. Nos ha pasado en algunos casos que el muchacho dice, yo ya quiero contar que soy desmovilizado, llevo 4 años en la empresa, y pues eso es algo que nosotros respetamos mucho de esa persona, si él decide hacerlo o no. Y casualmente cuenta, y el empresario ha pasado que lo despide porque se da cuenta que es un desmovilizado. Pero es muy importante eso que usted está planteando. O sea que
ustedes no le exigen al desmovilizado que para ayudarle a encontrar un puesto de trabajo vaya y diga la verdad, sino que él tiene el derecho a guardarse en su intimidad ese pasado que podría llamarse un lastre para la posible vinculación laboral. Eso es una cosa que hay que hacer notar, pero la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿tienen documentados resultados tangibles de personas que han estado trabajando como esos que llevan 4 años, 3 años, 5 años y que los empresarios te vienen diciendo, oiga, muy buen trabajador, muy buen comercial, muy buen técnico? Porque yo de lo único que conozco, y perdóneme José Alberto que complemente, es el que es actualmente alcalde. Armitage fue víctima de los grupos guerrilleros y demás, del secuestro y demás, y terminó metiendo ahí a su empresa algunos guerrilleros. Pero realmente casos como ese que uno pueda evidenciar, por decirle en Jumbo, en El Éxito, en la 14, en Carvajal, por ejemplo, en Carvajal. Empresas normales. Pues la Fundación Carvajal, de hecho, nos ha operado proyectos de vinculación laboral y de proyectos productivos. Mira, hay muchos casos exitosos en el Valle del Cauca y a nivel nacional. Que hemos sido muy respetuosos, que si el empresario me dice yo le contrato, pero por favor no quiero que la gente se entere todavía, nosotros somos muy respetuosos de eso, porque para nosotros la prioridad en este momento es que la persona tenga un empleo que le garantice, digamos, su sostenibilidad económica. Pero tenemos empresas que ya nos dicen, yo ya quiero contar que tengo un desmovilizado, es decir, el almacén es éxito hoy, tiene personas en proceso de reintegración, le ha ido muy bien, al principio Sodexo también, tenemos otras empresas que al principio nos decían, no, por favor no digan porque yo siento que todavía la sociedad no está preparada para eso. Y también nos ha pasado que muchas veces la persona dice yo soy desmovilizada, el empresario no lo sabía, pero no lo estigmatiza porque fue desmovilizado, sino que dice no, ha sido un buen empleado y lo dejo. Hoy el 75% de las personas que tenemos en proceso de reintegración están empleadas. El 40%, por decir una cifra, están en la informalidad y el 35% en la formalidad, que no es muy distinto a la realidad del país. Es decir, no podemos tampoco desconocer que la informalidad hoy se ha vuelto un ingreso sostenible para muchos y estamos propendiendo porque sean empleos dignos y que les garanticen sus mínimos, pero desafortunadamente no hay muchas empresas que ofrezcan ese tipo de cosas. La única manera en que un empresario se puede vincular no es solamente dándole empleo a un desmovilizado. Nosotros tenemos muchachos que son empresarios que han montado su propio negocio. De hecho, ahorita tú me preguntabas que cuál era la cifra, y en el Valle del Cauca tenemos aproximadamente 243 unidades productivas que se han desmovilizado que se han montado en estos 12 años, y el índice de estabilidad de esas unidades productivas es del 70%. Es un índice alto de estabilización de esas empresas. Son desmovilizados que se han vuelto empresarios. Correctamente. Quisiéramos que fuera más, pero claramente no todos tenemos competencias para ser empresarios, y es donde el proceso también apunta que si es empleado, pues nos vamos por el tema de ser empleado. Y el empresario puede apoyar con tiempo, es decir, muchos de los, Coca-Cola FEMSA viene apoyándonos en una modalidad que se llama Banco de Tiempo, donde sus principales ejecutivos donan su tiempo y capacitan personas en proceso de reintegración para formular su proyecto. Tenemos otro tipo de modalidad que es a través de las prácticas laborales o de las pasantías, y a través de esa modalidad generamos un lazo de confianza con la empresa y en muchos casos el muchacho queda vinculado. U otro es apoyando para fortalecer unidades productivas. Hoy la Alcaldía de Cali es un ejemplo de vinculación de personas en proceso de reintegración. En el mandato del alcalde Rodrigo Guerrero nos vincularon aproximadamente 5 personas en proceso de reintegración, que hoy con el mandato del doctor Armitage se le va a dar continuidad a estas personas porque demostraron con su trabajo y su compromiso que han sido muy buenos trabajadores. Quisiéramos que fueran muchos más, pero creo que este es un avance en términos de generar confianza con la institucionalidad y contarle que hoy hay personas que tienen las competencias para desenvolverse. Y otra de las cosas que quería contar es que precisamente por todos esos vacíos que llega a la población, no es un proceso de corto plazo. O sea, sí tiene límites en el tiempo, y es muy importante que los caleños y los vallecaucanos sepan, y es que una persona en proceso de reintegración tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de salida del proceso. Es decir, no es un proceso para toda la vida. En promedio, una persona en proceso de reintegración se puede demorar 6 años en reintegrarse totalmente a la sociedad, es decir, que supere esas condiciones de vulnerabilidad y que hoy no sea una carga para el Estado, sino que por el contrario hoy ya tribute al Estado y se vuelva un ente de desarrollo para el Estado. Bueno, usted dice, y porque ya nos toca cerrar, tenemos 2 minutos,
pero usted dice algo muy importante. Los procesos de reintegración no son eternos, son acotados en el tiempo. Yo tuve aquí a Óscar Gamboa hace unos 15 días, y Óscar Gamboa, que es el asesor para todo este proceso de posconflicto en la alcaldía de Cali, decía que su criterio es que Cali tiene que montar un plan para una década, porque él considera que en una década, una vez se firme formalmente el acuerdo, es el tiempo donde estará la curva en su máximo nivel de exigencia, porque después de una década, pues la persona que fue guerrillera o que fue víctima, se supone que debiera tener algún tipo de estabilidad. Es cierto. O sea, una persona, tú decías ahora algo muy importante, y es una persona que estuvo 20 años en un grupo armado, muchas veces se han creado en un grupo armado. La idea es que no se desmovilice solo de dejar un arma, sino también de su mentalidad de guerra, es decir, de contribuir a procesos de convivencia en su sociedad, y eso no es una cosa que se logra de la noche a la mañana. Es decir, por eso no puede ser un proceso de corto plazo, porque se volvería un proceso asistencialista, y la experiencia nos lo dijo. Cuando era un programa de reincorporación a la vida civil, que era solo atendía a las ex-AUC, se le pagaba por ser desmovilizado. Usted venía y reclamaba su cheque porque yo soy desmovilizado, y tenía un recurso, ese recurso por 2 años, pero no había un proceso de acompañamiento donde se le garantizara que esa persona con ese recurso realmente estuviera generando pues superación de su vulnerabilidad. Entonces, precisamente por ese ejercicio de asistencialismo es que nos demoramos bastante. Digamos, hoy tenemos procesos de 6 años, pero tenemos muchachos que vienen ya de 10 años, pero es precisamente por ese rezago que hubo, por ese error que se cometió. Hoy la idea es que en esos 6 años las personas hoy podemos demostrar que una vez salen del proceso se les hace un acompañamiento por 1 año más, para mostrarle a los colombianos que esas personas que hoy culminaron el proceso siguen en la legalidad. Perfecto. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía. Si usted actúa como un ciudadano responsable, entonces usted se siente corresponsable de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo bonito, de lo feo y de lo malo que hay en la sociedad. El problema de la sociedad no es un problema únicamente del gobernante, no es únicamente de los políticos, no es únicamente de los empresarios, no es únicamente de los pastores, no es únicamente de los académicos. El problema que hay en la sociedad es de todos, suyo y mío. Así que es muy importante que este tema, que es el tema de la reconciliación. Yo escuchaba a Fran Per en una conferencia hace unos meses que él afirmaba, daba una frase que a mí me parece muy contundente. El perdón es una opción individual. Cada quien decide si perdona o no perdona, pero la reconciliación es una necesidad de convocatoria social. Independiente de que tú perdones o no a tu victimario, en tu fuero interior, de lo que se trata es que como sociedad nos reconciliemos, porque si no nos reconciliamos, vamos a seguir dándonos bala todo el tiempo. Y algo muy importante, quienes somos la sociedad adulta hoy, tenemos no el derecho, sino la obligación de dejar un país que piense en términos de paz para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. En el siglo XXI, que debe ser el siglo de la paz real en Colombia. Buenos días.